Bueno, regresamos, estamos desde el Club de Industriales, estamos transmitiendo este programa especial sobre la presentación del libro Y ahora qué, México ante el 2018, coordinado por Héctor Aguilar Camín. Estamos con Luis de la Calle, con el propio Héctor Aguilar Camín y con Jorge Castañeda. El segmento pasado estábamos hablando del tema de la corrupción y lo resumía muy bien Héctor Aguilar Camín en términos de un tripié, ¿no?, de posibles soluciones para el tema del Estado de Derecho, de la corrupción. Jorge, ¿tú qué opinas en este tema toral en esta elección, no? Mira, a mí me gusta mucho lo que hay en el texto. Creo que realmente son, digamos, detalles, aterrizajes de propuestas más abstractas que aquí se dan de manera mucho más precisa y que pueden ser mucho más útiles para, no solo para los candidatos, sino para los votantes, para nosotros todos, para ver qué propone cada quien y ver si corresponden con las propuestas que hay aquí. A mí me hubiera gustado que también se incluyera por lo menos la discusión de un tema de una propuesta que cada día cobra mayor vigencia en México, sobre todo a la luz de la ineficacia y la dificultad de contar con instituciones permanentes para este tema, que es el meollo de la propuesta que hay en el texto. Es decir, si el Sistema Nacional Anticorrupción ya se hubiera plasmado en nombramientos, en estructuras, lo que dice Ana Laura Magaloni a propósito de cambiar la PGR, etcétera, pues no necesitaríamos instituciones ad hoc. Pero ha pasado el tiempo desde que esto se escribió y pues no hemos avanzado mucho que digamos, y todo parece indicar que no vamos a avanzar mucho de aquí a fin de sexenio. Entonces, la discusión es si las instituciones que ya se han reformado en la ley, más no en los hechos, no avanzan, ¿por qué no crear instituciones ad hoc para un tema de investigación de fondo de impunidad y corrupción y violaciones a derechos humanos del pasado? Y bueno, yo recuerdo un programa… La Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad. Héctor me invitó… Un anclaje, digamos, de estándares internacionales para revisar con criterios internacionales. Con Héctor hicimos un programa de zona abierta, pues creo que en el 2001, o sea, ya hace demasiado tiempo. Éramos más jóvenes que ahora. Y desde entonces, pues muchos venimos discutiendo este tema de la Comisión de la Verdad. Y la verdad es que no solo no se ha hecho, sino que yo creo que es cada vez más indispensable. Y eso no es que falte. ¿Qué haría una comisión de la verdad? ¿Nada más sacaría un libro blanco sobre la impunidad y la corrupción? ¿O tendría, no. A ver, en primer lugar debe de ser plenipotenciaria, es decir, debe tener acceso a sigilo bancario, a expedientes de la PGR, declaraciones patrimoniales de función pública, o sea, debe de tener acceso a todos los documentos. Si no los tiene, no sirve de nada. Segundo, la cooperación internacional tiene que estar amarrado a una fiscalía. Tiene que estar amarrada a la Fiscalía Anticorrupción, es decir, que la Comisión de la Verdad llega a ciertas conclusiones, X, las que sean, las entrega al MP, a la Fiscalía, pero el MP está obligado a actuar en consecuencia. Si me permiten la analogía, es lo que está sucediendo actualmente en Estados Unidos con la Fiscalía Especial de Mueller. Es decir, Mueller va a entregarle al Departamento de Justicia sus conclusiones, pero el Departamento de Justicia no va a decidir si quiere o no proceder. Está obligado a proceder en función de lo que Mueller le diga. Lo mismo con una Comisión de la Verdad en México a propósito de estos temas. El MP, Fiscalía Anticorrupción o Fiscalía General, pero al final del día es el MP porque tiene el monopolio de la acción penal en México y eso no va a cambiar, no cambió en la ley.
el MP tendría que actuar. No es de que decida si, no es una recomendación. Se me ocurrió que por qué no ven lo de la Casa Blanca. No es de que se me ocurrió. Procedes. O no procedes. Estamos hablando de la otra Casa Blanca, ¿no? No la de Trump. Exacto, para que quede claro. La otra. La otra. Pero que no sabemos de quién es. ¿O Pues sí? ya no sé de quién es. Ya no sabemos. Ahora que... Luego no me das la razón, por cierto. Nunca. Luis, no sé si quieras comentar sobre el Sí, tema de la corrupción. estoy totalmente de acuerdo con Jorge y Héctor, pero no me gusta ad hoc, la expresión ad hoc, porque en el pasado hemos hecho muchas cosas ad hoc. La Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo. ¿Por qué hicimos la Comisión de Derechos Humanos hace 30 años? Porque no funcionaba el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República. ¿Por qué hicimos el INPI en México para propiedad intelectual? Pues porque no sirven el sistema judicial. ¿Por qué hicimos Profeco para defender a los consumidores? Porque no sirve el Poder Judicial. Oye, ¿por qué a lo mejor reformamos el Poder Judicial? Y reformar el Poder Judicial implica transformar el Ministerio Público. O sea, yo creo que Ana Laura Magaloni está perfectamente en lo correcto al decir que por más que cambiemos la ley, si seguimos trabajando con la PGR como está hoy en día, podemos predecir con absoluta confianza que no va a funcionar. ¿Cómo sabemos eso? Es que la PGR no funciona. Entonces hay que crear una nueva institución. El ejemplo de Brasil es clarísimo. O sea, cuando formas nuevos abogados que tienen una visión distinta, en Brasil y en el extranjero, por cierto, los brasileños mandaron a educarse al extranjero a los abogados que hoy en día están persiguiendo a los expresidentes y a los funcionarios de más alto nivel de Brasil. Eso es lo que necesitamos en México. O sea, transformar a la PGR en su personal y en sus procedimientos. Encargarle a un penalista, como siempre se hace en México, la definición de los procedimientos es una locura. Es una cosa de ingenieros, de cómo vamos a organizar la PGR para que la PGR funcione. Y luego cómo tenemos que transformar el Poder Judicial en México, que es profundamente disfuncional, profundamente plagado de nepotismo, de relaciones familiares, y del que se habla muy poco. O sea, ¿dónde está la propuesta de cómo transformar al Poder Judicial de México para que los jueces emitan sentencias, adjudiquen justicia y no sean procesadores de papel? Eso viene. La propuesta está sí, en está este en el libro, está en con el Ana Laura Magaloni. Sí. Lo que dice Ana Laura, y lo dice muy bien, es que no es posible mudarse a la Procu y ponerle el letrero Fiscalía de la Nación y empezar a trabajar con los presupuestos, con los procedimientos, con la mentalidad de la Procu. Lo que ella dice es, hay que hacer un edificio al lado, olvidarse del otro, dejarlo que siga operando y empezar. Quiere decir que nos vamos a tardar mucho, pero lo vamos a construir sanamente desde el principio. Esa es la idea. El juez Moro, brasileño, estuvo aquí, lo entrevistó Leo Zuckerman y dijo dos cosas, para mi gusto, fundamentales. El asunto básico es la independencia del Poder Judicial. Y él dice, dos independencias. Una independencia hacia afuera, es decir, que no depende del Poder Ejecutivo, que no depende de la sugerencia del Ejército, muy importante en Brasil, que no depende de la influencia de los ricos, sino que es realmente independiente como poder, hacia afuera, hacia el resto del conjunto de las instituciones, pero también hacia adentro. Es decir, que hay dentro del Poder Judicial una meritocracia, un servicio civil de carrera, en donde no puedes nombrar un juez porque es tu pariente, ni al segundo porque es tu pariente, y al tercero porque es tu pariente. Te referías un poco a esta denuncia que hizo Felipe Borrego de el nepotismo en el Poder Judicial, la cantidad de cadenas familiares que hay en el Poder Judicial. Bueno, eso... Hay muchos jueces y pocas familias. Muchos jueces y pocas... Bueno, entonces, eso, dice Moro, tiene que haber una independencia interior, en donde el mérito sea lo que da
lo que permite conseguir las posiciones y hacer la carrera. Esas dos independencias me parece que son claves. Bueno, y la delación premiada, por cierto, que es un Esa a mí tema no me gusta mucho. muy importante. Pero bueno, vamos, déjenme paz porque se nos acaba el tiempo y quiero pasar, Jorge, con las propuestas en términos de la relación de México con el mundo. Y desde luego, pues comencemos con la más importante, ¿no? Que es con Estados Unidos. Bueno, hay un capítulo muy bueno, muy importante en este libro sobre la relación con Estados Unidos, un destino compartido. Es excepcionalmente bueno, y lo digo con la mayor objetividad, porque lo escribió mi hermano. O sea, obviamente no es porque... Hablando de familias. Soy totalmente imparcial y jamás... pero la verdad sí es un... la verdad, digo, porque lo escribió alguien con una larguísima experiencia en el servicio exterior y en particular en la relación con Estados Unidos, y sí me parece que ahí hay muchos elementos. Voy a mencionar uno nada más para después hablar muy brevemente, durante una media hora más o menos, del capítulo que escribí yo, que también es muy bueno. Son pequeñas rivalidades fraternas. Bueno, pero lo que dice Andrés en su texto, que me parece muy importante, y que el gobierno de Peña Nieto empezó haciendo y luego dejó de hacer, a menos de que nos anuncien lo contrario muy pronto, Luis, tú sabes más al respecto, es que debe de cesar la vieja compartimentalización de los distintos temas de la agenda con Estados Unidos. Por lo menos desde la época de Fernando Solana, si no es que antes, en realidad quizás desde los años 40, desde la época de la dictadura, del inicio de la dictadura de Hacienda, porque es la verdadera dictadura que hay en este país, la relación con Estados Unidos siempre estuvo compartimentalizada. La gente de comercio o economía como Luis hacían sus asuntos, tenían ahí sus reuniones, sus cosas, en fin, no quiero decir más al respecto. Oye, sacaron el Tratado de Libre Comercio Americano del Norte. Bueno, hay quienes dicen que más no, vale solo que mal acompañado. Ahí dicen que no fueron ellos, pero en fin, dejémoslo a un lado. Que no fueron ellos, fue Los Pinos. Pero en fin, no importa, ahorita no discutamos eso. Segundo, había la gente de Hacienda que hacía sus cosas, que eran muy distintas a las de economía y a las de relaciones y a las de PGR y a las de defensa y algunas más. Y siempre, quizás el que más peso le dio a esta idea fue Fernando Solana como secretario de Relaciones en el sexenio de Carlos Salinas. No había que juntar las cosas, porque unas contaminaban a otras. Y obviamente a los negociadores económicos o comerciales como Luis les encantaba esa idea, porque entonces ellos iban por su lado, negociaban sus asuntos, les salían bien o les salían mal, pero eran sus asuntos y no se metían los burócratas de relaciones o los ampones de la PGR o los militares o lo que se quiera. Bueno, lo que dice Rosenthal en este texto, que es una idea que de alguna manera él creo que le vendió, entre comillas, al secretario Videgaray, que a su vez convenció al presidente Peña Nieto al respecto, de que ya había llegado el momento de abandonar esa tesis, de que todo esto se tenía que negociar en paquete, porque Trump estaba negociando en paquete. Trump no nos estaba diciendo, no hombre, tranquilos muchachos, vamos a ver lo del TLC por un lado, y por el otro les vamos a deportar un chingo de gente, pero no se preocupen, no pasa nada, hagamos las dos cosas al mismo tiempo y ustedes no las junten. Y Peña y Videgaray, creo que con bastante razón, retóricamente respondieron, no, todo esto va junto. Pero en los hechos, a lo largo del último año, lo que yo he visto, pero me encantaría conocer la opinión de Luis al respecto, es que esto no ha sucedido. En los hechos, la gente del TLC está negociando su asunto, sí. La gente de migración, etcétera, está negociando su asunto, la gente de narcoseguridad, etcétera, está negociando su asunto, y en realidad hemos vuelto, o nunca hemos salido, de la concepción de Fernando Solana. Pero en fin, este es el texto central que me parece muy importante. Y los ciudadanos
nunca tenemos la película completa de la relación. Ah, no. No, por supuesto que no, nomás faltaba. Nunca. Bueno, déjenme, voy a hacer rápido una pausa y regresamos a discutir este tema de la relación de México con Estados Unidos, también algo a hablar del mundo. Y sí te voy a pedir un comentario, Héctor, sobre el tema de inseguridad. Como no está Eduardo Guerrero, rápido que nos digas que es otro de los grandes temas, ¿no? Bueno, pero en directa conexión con esto, si quieres, Así es. al volver de la pausa. Así es. Regresamos en un momento más. Estamos presentando ¿Y ahora qué? México ante el 2018. Es un libro de debate, ya está a la venta. Regresamos en un momento más.